Hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y en nuestro país los indicadores siguen siendo alarmantes. Y en concordancia con esta fecha, por primera vez se realizaron estudios de Papa Nicolau a todas las reclusas del penal de mujeres del Buen Pastor. Las internas que están allí y que padecen algún tipo de cáncer dijeron que nunca antes se realizaron este estudio hasta que ya resultó demasiado tarde. Nuestro compañero Mauricio Urán se encuentra en el lugar y nos reporta cómo se vivió esta fecha y qué significó este estudio. Y son 434 las reclusas del Buen Pastor que van a estar realizándose exámenes de Papa Nicolau para determinar la existencia o no de algún cáncer de cuello uterino. Es la primera vez que se realiza esto dentro de este penal. Los exámenes se harán aproximadamente, nos estaban comentando, de a 30 reclusas por día, cada 8 días. Y todo el tratamiento y todo el seguimiento se va a hacer dentro del penal. Inclusive si se encuentran casos ya de cáncer de cuello uterino, principio de cáncer de cuello uterino dentro del penal, ahí mismo se van a estar realizando también todos los tratamientos de manera a evitar que las reclusas tengan que salir y trasladarse a otro lugar para llevar a cabo este procedimiento. Esto es lo que decía al respecto la directora aquí del penal del Buen Pastor. Hay enfermedades que permanecen dormidas fuera del penal y que aquí empiezan a desarrollarse. Hubieron ya personas que, justamente con cáncer, que una vez que ingresaron acá, se les comenzó a desarrollar tremendamente, o sea, con mucho más rapidez, que tuvimos que derivarle al centro asistencial más próximo. Una está todavía con su tratamiento y la otra, lastimosamente, como ya era terminal, falleció. Y conversamos también con varias reclusas que destacaron esta iniciativa, inclusive con algunas que mencionaron que ya habían pasado por esta situación o que están pasando actualmente. Y esto es lo llamativo, compañeros, porque dos de las personas que nos encontramos que estaban en esta situación afirmaron que comenzaron a ir al doctor o a hacerse los tratamientos una vez que el cáncer ya estaba muy avanzado, ya comenzaba a mostrar signos externos o dolores, y fue esto lo que apresuró a las mujeres a ir a los centros de salud, lo cual obviamente no es recomendable, se debe hacer por lo menos una vez al año para evitar llegar hasta esta situación y que se pueda convertir en algo realmente complicado. Esto es lo que decían también al respecto las reclusas del penal de Buen Pastor. Tengo 57 años y es más, mi mamá falleció va a ser 2 años de cáncer de mama. Ahora me voy a anotar para hacerme. Salió un grano al costado de la mama y empezaba a crecer. Y después me hicieron 3 meses de tratamiento y no hubo caso y me operaron. Pero vos antes de eso nunca te habías hecho el control constante. No. Pero eso podía prevenir si es que vos te hacías el control, ¿verdad? Sí. ¿O nunca te hiciste la prueba antes? No me hacía porque nunca tenía dolores ni nada. Cuando se manifestó, ya se manifestó como para muy rápido, avanzó muy rápido. Le digo de todo corazón a todas las personas, ya sea que están acá o afuera, que lo más importante es hacerse los estudios. Muchas veces no tenemos tiempo para ir a hacer esos estudios cuando uno trabaja, pero uno tiene que dejar lo que tenga y tiene que hacerse. Porque después cuando ya está en el tratamiento no es fácil lo que se pasa. Además de estos exámenes de Papa Nicolau, también se realizarán exploraciones mamarias de manera a detectar también en caso de que alguna de las reclusas ya cuente con bultos en los senos y de esta manera pueda desarrollar algún tipo de cáncer también en esta zona. Por el momento es todo aquí, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Y las autoridades sanitarias reconocen que las cifras del cáncer en nuestro país aumentaron en los últimos años. Hablan de una mayor incidencia, por ejemplo, del cáncer de colon, también cáncer de recto y de estómago apareció en los últimos años según los reportes oficiales. En contrapartida, hablan de una insuficiencia de insumos y equipos para hacer diagnósticos precoces. Solamente un equipo de radioterapia tiene el sistema público de salud de nuestro país para casi 7 millones de habitantes que son potenciales pacientes o probablemente puedan desarrollar algún tipo de cáncer, decían los responsables de salud pública. Por ende, instan a dejar la desidia y aportar más para combatir esta enfermedad.